Arquitectura griega. Los edificios griegos eran construidos a la medida del hombre. Los mismos eran concebidos para ser admirados desde el exterior. Es por esto que le dan mayor importancia a los exteriores y no a los interiores. Los griegos siempre se esmeraron en los edificios públicos, ya que no daban tanta importancia al hogar. Los edificios más construidos en Grecia fueron los templos santuarios, siendo los principales los de Olimpia, Delfos, Atenas, entre otros. El formato estándar de los edificios públicos griegos se conoce a través de los ejemplos supervivientes tales como el Partenón, el Hefestión de Atenas, entre otros. Materiales. Los materiales frecuentemente empleados en la arquitectura griega fueron la madera para soportes y techos, ladrillos sin coser para las paredes, especialmente de casas, la piedra caliza y el mármol para columnas, muros y porciones elevadas de los templos y edificios públicos, la terracota para ornamentos y metales, especialmente el bronce para detalles decorativos. Los arquitectos de la época arcaica y clásica usaron estos materiales constructivos para edificios religiosos, cívicos, domésticos, funerarios y recreativos. El adobe se reservaba para las construcciones más pobres y sin importancia. No puede olvidarse que el aspecto general de los edificios era distinto al que se ve actualmente, ya que se pintaban con colores brillantes, de rojo, de azul, de tal manera que llamaban la atención no solo por su estructura, sino también por su policromía. En la arquitectura griega encontramos un elemento considerado básico, la columna. Se le considera elemento imprescindible de la estética de su arte. La arquitectura griega es arquitrabada o adintelada. En ella dominan las líneas rectas, tanto horizontales como verticales. Gracias al estilo de la columna distinguimos tres órdenes: dórico, jónico y corintio, las cuales expondremos y explicaremos más adelante. Los griegos también se destacaron por el hecho de no sobreponer jamás pisos. Dedicándonos ahora a los materiales, recordaremos que en sus orígenes utilizaban la madera, posteriormente se hicieron con materiales más sufridos y duraderos. En un principio utilizaron el aglomerado y más tarde utilizaron el mármol y la piedra por largo tiempo. Se empezó a utilizar mármol en la época clásica. Los edificios, en especial los templos, eran policromados. Normalmente se policromaban los frisos y los relieves. Ahora nos referimos a la armonía visual, gran obsesión de los helenos. Para conseguir la total armonía y perfección en los templos, los griegos utilizaron varias técnicas. Entre ellas se destacan varias. Es el caso de la mala inclinación de las columnas, porque desde lejos se veían torcidas. También se utilizó la éntasis, que consistía en un ensanche central de las columnas para evitar el deforme visual. Nos centraremos ahora en los tres órdenes en que se divide la arquitectura griega. Orden dórico. Es en el que encontramos la columna dórica, que es la más sencilla de todas. Esta columna no tiene base. El fuste tiene estrías de cantos vivos y al pie del fuste encontramos el collarino, imitación al que hacían en los troncos de madera en los inicios. Su capitel está compuesto por dos partes, ábaco y equino. Es una arquitectura arquitrabada, porque tiene arquitrabe. Este es liso y no tiene decoración. El friso se une al arquitrabe por las gotas. El friso se divide en triglifos y metopas. Estas últimas contienen relieves. Se encuentran encima de la cornisa saliente para el agua. Más arriba encontramos el frontón y dentro del mismo el tímpano, zona triangular para realizar relieves. El frontón es triangular para dar lugar al techo a dos aguas. Tienen estereobato. Orden jónico. Caracterizado por la columna jónica. Esta es más esterilizada y el fuste tiene cantos planos. El capitel representa el peinado de una mujer, representado por volutas en el ábaco y sobre el equino. Este capitel está formado por tres partes: el ábaco, el equino y las volutas, aunque también se encuentran más elementos decorativos. Encontramos un arquitrabe dividido en tres franjas. El friso es corrido, sobre el cual está el dentículo. Este, a su vez, está debajo de la cornisa. Tras la base, esta columna tiene astagrafo. Orden corintio. Este orden es muy parecido al jónico, únicamente se diferencian en el capitel de la columna.
Este orden no es muy utilizado por los griegos, puesto que surge en la época helenística. En cambio, era muy utilizado por los romanos. En esta imagen se representan los diferentes ejemplos que acabamos de dar: jónico, dórico y corintio. Podemos observar cómo están estructuradas las columnas. Clases de templos. Los templos son clasificados mediante los aspectos de las columnas. Las clasificaciones más utilizadas son según el número y posición de columnas. Según la posición de columnas: inantis, cuando no tiene columnas en el exterior; próstilo, cuando solo tiene columnas en la parte delantera; anfipróstilo, cuando solo tiene columnas delante y detrás; períptero, cuando tiene columnas alrededor; monóptero, cuando el templo es redondo. Según el número de columnas, se clasifican en díctilo, cuando son 2 columnas; tetrástilo, 4 columnas; hexástilo, 6 columnas; octáctilo, 8 columnas. Otra estructura griega importante son los tolos, que es un templo de estilo clásico, de planta circular, rodeado de una columnata. El más conocido es el Tolos de Delfos. Teatro. El segundo tipo de edificio griego en orden de importancia después de los templos son los teatros, siendo los primeros edificios en Occidente destinados a espectáculos. Cada ciudad griega contaba con uno. Teatro griego en Epidauro. El teatro de Herodes en Atenas. Los teatros se usaban tanto para reuniones públicas como interpretaciones dramáticas. Se construían al aire libre sobre una colina en las afueras de la ciudad. Las gradas tenían forma semicircular y se asentaban en la ladera de un cerro. De esta forma, aprovechaban la inclinación natural del terreno para permitir que todos los espectadores vieran el escenario sin obstáculos y sin necesidad de alzar grandes y costosas estructuras arquitectónicas. Conseguían teatros que podían acomodar hasta 15.000 espectadores, cifra que aún hoy parece muy grande. Los teatros actuales más grandes tienen menos y ni siquiera los teatros romanos llegaron a este tamaño. A este graderío semicircular se le llama koilan, cavea o teatrón. A partir del siglo IV a.C. se realiza en piedra. Las gradas estaban en torno a un círculo central llamado orquestra. En los laterales estaban los parodos o parodoi, pasillos que separaban el auditorio de la escena. Edificaciones importantes. El Partenón es un templo de arquitectura helénica, edificado sobre la cima de la Acrópolis en Atenas, entre los años 447 y 432 a.C., dedicado a Partenos, sobrenombre que se daba a la diosa Atenea. Es el mayor logro de la arquitectura antigua occidental. Su construcción fue encargada por el líder político Pericles, al escultor Fidias y a sus arquitectos Calsicáratres e Ictinio, quienes lograron levantar un edificio fuera de serie para la época. En el diseño y edificación se aplicó cálculo matemático avanzado. Este templo es reconocido por su belleza, geometría y calidad. Columnas de mármol blanco inclinadas y de diámetro variable confieren al edificio una dinámica estructural que ingenieros griegos hicieron realidad con propiedad de maestros. Contempla aristas curvas en su base y peldaños con el fin de anular la ilusión óptica que en caso contrario nos haría ver un edificio deformado. Considerado en la historia universal como belleza arquitectónica ejemplar, algunos fragmentos significativos del Partenón aún se encuentran en pie para ser admirados en la ciudad de Atenea. Templo de Zeus. Construcción levantada entre el siglo IV a.C. y el II después de Cristo. Atenas, Grecia. Templo de Hefestos, en Atenas. Se muestran columnas con capiteles dóricos. Erecteión, en Atenas. Se muestran columnas con capiteles jónicos.